Las mejores novelas con Estudio Sevi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 537. Les dije que teníamos razón. La razón por la que Xiao Xuan y sus compañeros de tribu eligieron atacar de manera tan directa fue, en realidad, para dejar al resto del equipo impresionado. ¿No pensaban estos tipos que los Flaming Horn éramos incivilizados y violentos? Pues les daremos justo lo que quieren ver. Y que sepan que deben obedecer nuestras instrucciones y no dudar de nosotros mientras estamos en el bosque. Era el quinto día desde que entraron en el bosque. Una fila de más de 60 personas caminaba junta. Ya se habían acostumbrado a lo que antes les resultaba extraño. Ahora, estos miembros de tribus de las llanuras empezaban a entender más sobre las habilidades básicas de supervivencia en el bosque. Sobre una red hecha de lianas entrelazadas, de repente, apareció un rostro enorme, de 2 metros de ancho. Sus 2 ojos abismales miraron en su dirección. Su rostro estaba torcido de forma extraña, y las rayas de luz de colores en su cara lo hacían parecer aún más terrorífico. Cuando lo vieron por primera vez, la mayoría de los miembros del equipo se asustaron y casi actúan por impulso. Por suerte, Xiao Xuan y los suyos los detuvieron. O de lo contrario, habrían sufrido una pérdida. Ahora, incluso si se topaban con un rostro así, solo se alteraban un poco y en su mayoría se mantenían calmados. Los Flaming Horn tenían razón. A veces, las cosas no eran tan aterradoras como parecían. En efecto, la mayoría de estas criaturas debían clasificarse como seres que se podían ignorar. Mientras el equipo pasaba por la zona, el rostro que había aparecido arriba se desvaneció gradualmente en color, como un lienzo recién lavado y plegado por ambos lados. Poco después, una mariposa con manchas extrañas voló desde las lianas enredadas y se dirigió hacia una red más espesa de vides, más lejos de la luz solar y envuelta en oscuridad. Esta mariposa era una criatura común en el bosque de bestias feroz, y normalmente disfrutaba descansando en redes naturales formadas por lianas entrelazadas. Cuando descansaban, sus alas solían elevarse de forma vertical, a menos que detectara peligro o amenazas. Si eso ocurría, abría las alas y las extendía planas, mostrando sus extraños patrones para ahuyentar a humanos o bestias cercanas. Si alguien la atacaba, agitaba las alas y soltaba un polvo que hacía estornudar a su enemigo. Incluso si una bestia más grande inhalaba ese polvo, la haría estornudar durante 1 hora sin parar en el mismo lugar. Después de caminar un rato, decidieron buscar un lugar para descansar. En el camino, ya habían aprendido mucho y ganado mucha experiencia. La insatisfacción que sentían por la sinceridad que los Flaming Horn pedían se había disipado por completo. Sabían que habían tenido suerte al tomar la decisión correcta y pagar la sinceridad en lugar de entrar al bosque por su cuenta, como la tribu Tian Shan. Se preguntaban cómo le iría a la tribu Tian Shan en ese momento. Probablemente no les iba mucho mejor. Unos pocos insectos diminutos volaban en círculos a su alrededor. Los Flaming Horns les habían dicho que no se preocuparan ni prestaran atención a estos insectos. Así que naturalmente bajaron la guardia y dedicaron la mayor parte de su energía a observar sus alrededores. En los últimos días, sin importar qué ropa llevaran puesta, ya fuera de seda o de arpillera, toda estaba manchada de sudor, sangre y barro. No tenían tiempo para lavarla. Con las altas temperaturas del bosque, su olor corporal impregnaba el aire. Aún así, no tenían más remedio, porque había demasiadas bestias en el bosque extremadamente sensibles al olor desconocido y penetrante de la sangre y el sudor. Aunque ahora olían raro, ese olor les ayudaba a camuflarse y fundirse con el entorno cuando se topaban con bestias con las que no querían pelear. Había muchos insectos voladores del tamaño de semillas de sésamo que revoloteaban a su alrededor. Probablemente habían llegado atraídos por el olor de su sudor, y se quedaban por mucho tiempo. Estos insectos no se habían dispersado, sino que aumentaban en número cada vez más.
¿Este es el sitio donde suelen cazar? Preguntó Keke, mientras espantaba los insectos voladores con la mano. Respondió Xiao Xuan con simplicidad mientras masticaba la carne sobrante cocinada el día anterior. Para la tribu Hui, era algo más fácil. En cuanto a la tribu Mang y los 8 brazos, les costaba más entender el comportamiento de los Flaming Horns, especialmente cómo siempre querían asumir riesgos y cazar en las zonas más peligrosas del bosque. Además, cada vez que salían de caza, se adentraban muchísimo en el bosque. Llevaban días caminando, pero seguían en los terrenos de caza de los Flaming Horns. Después de que los Flaming Horns regresaran a su tierra natal, habían evitado 2 rutas de caza. Esta era una de ellas. Tras terminar su carne, Xiao Xuan se puso de pie y miró a lo lejos. La altitud no era muy alta, y por suerte, no había muchos árboles crecidos con densidad, lo que facilitaba una vista amplia y lejana. A poca distancia había un arroyo del que tomaban agua. Para los Flaming Horns, estaba bien beber agua sin hervir. Ya estaban acostumbrados, y sus cuerpos lo toleraban. Para los guerreros de las otras tribus, beber agua sin hervir podía causar malestar y diarrea. Por eso Xiao Xuan les dejaba hervir el agua antes de beberla. Xiao Xuan estaba a punto de discutir los siguientes pasos con Duo Kand y Mai, pero de repente sus orejas se movieron ligeramente, y un destello brilló en sus ojos. Movió el pie derecho medio paso hacia atrás, y lanzó un puñetazo con el brazo derecho hacia adelante. Eso es. Que se y los demás observaban desde no muy lejos, pero solo vieron un brazo pasar fugazmente. Cuando volvieron a mirar, Xiao Xuan ya tenía algo apretado con fuerza en la mano. Unos cuantos que estaban cerca se acercaron a mirar. Era su primera vez en un lugar así, y todavía tenían mucho que aprender de los Flaming Horns. Aunque no estaban acostumbrados a las maneras de los Flaming Horns, tenían que admitir que estos tenían mucha más experiencia viviendo en el bosque de bestias temibles. Por eso, incluso cuando no estaban seguros de algo, no les daba vergüenza preguntar. Querían entenderlo todo claramente para evitar problemas y peligros innecesarios. Mosquitos. Del tipo que chupa sangre. Frunció el ceño Xiao Xuan mientras abría el puño. Extendió lentamente el pulgar y el índice. La criatura aún se retorcía en la palma de Xiao Xuan. Tenía una aguja fina, más larga que el pulgar de Xiao Xuan. La aguja se movía de un lado a otro, mientras la criatura forcejeaba. Xiao Xuan presionó con precisión la aguja fina del mosquito y apretó con fuerza. Se oyó solo un leve chasquido crack, como si algo frágil se hubiera partido en dos. Con el ruido de los pájaros llamándose a lo lejos en el bosque de fondo, aunque el sonido no fue fuerte, los presentes tenían sentidos agudos y lo oyeron. Al verlo, los músculos de la cara de QC y los demás se contrajeron con fuerza. ¿Qué fue ese crack? ¿Era la boca del mosquito? ¿Por qué sonaba como una aguja dura? ¿Esta cosa puede chuparles la sangre? Debe estar bromeando. ¿Cómo se sentiría una picadura de eso? Mosquitos. Xiao Xuan abrió el puño y les pasó el mosquito muerto a Qize y los demás para que lo examinaran. Con un chasquido, rompió la aguja fina similar a una jeringuilla que oscilaba. Su arma más fina para chupar sangre. Tras romperle la aguja y apretarlo con fuerza en la palma, el mosquito perdió su capacidad de movimiento y no pudo seguir viviendo. Luego, Xiao Xuan les pasó el cadáver a QC y los demás, para que tuvieran cuidado y se mantuvieran alerta con estas criaturas pequeñas, pero extremadamente peligrosas. Que se examinó con atención el cadáver del mosquito, aunque en su tierra los mosquitos también eran muy peligrosos y podían chupar la sangre de un adulto entero. No eran tan letales como este. Ignorando a los que estudiaban el mosquito,
Xiao Xuan les dijo a Mai y los demás. Algo no anda bien. Aunque los demás estaban ocupados examinando el mosquito, al oír las palabras de Xiao Xuan, alzaron las orejas. ¿Qué pasa? Preguntaron rápidamente. No deberían aparecer en esta época del año. Xiao Xuan se limpió el sudor de la frente. ¿De verdad creéis que este tiempo parece de invierno? Aunque dijera que parecía verano, nadie habría estado en desacuerdo. ¡Qué suceso tan extraño! Era peor que el año anterior, y eso los ponía a todos nerviosos. Sobre todo porque sus chamanes los habían advertido previamente sobre el cambio que estaba por llegar. Estaban muy preocupados. Con este tiempo, estos mosquitos suelen venir en enambres. Dijo Xiao Xuan. ¿En enjambres? Al mirar el mosquito muerto, el grupo no pudo evitar estremecerse al imaginar una plaga de esos bichos. ¿Pueden aparecer enjambres de mosquitos durante el día? Preguntó alguien. ¿Qué creéis, vosotros? Xiao Xuan miró el mosquito y luego oteó el bosque oscuro, donde no entraba ni un rayo de sol. Entonces, ¿qué hacemos? Dijo alguien con ansiedad. Por supuesto que hay una solución. Solo tenéis que aplicaros esta pomada. Aunque resulte un poco incómoda, aguantad un poco. Después de ponérosla, los mosquitos se mantendrán alejados por sí solos. Dijo Xiao Xuan mientras miraba a Tuo. Tuo asintió y se marchó con Mai. Cuando regresaron, traían barro negro envuelto en grandes hojas que desprendían un olor extraño. Al ver el barro negro que les entregaban los miembros de los cuernos ardientes, las caras de los guerreros de las otras tribus se ensombrecieron. ¿De qué pozo habrán sacado esta porquería? ¿Qué demonios es esto? ¿De dónde lo habéis sacado? ¿De verdad tenemos que untarnos esto? La voz de Huang Ye sonaba dura como el acero. No nos estaréis engañando, ¿verdad? Vosotros veréis. Nosotros solo estamos aquí para guiaros. Dijo Xiao Xuan sin inmutarse. Entonces, ¿por qué vosotros no os lo ponéis? Protestó alguien. Xiao Xuan y los otros 5 se remangaron para mostrar las líneas pintadas en sus brazos, que se extendían desde los hombros hasta los dedos. Nos lo pusimos antes de salir. Está hecho con una mezcla de hierbas y pintura. Es una costumbre de nuestra tribu, cuernos ardientes. No esperábamos que apareciera una plaga de mosquitos, así que no trajimos medicina extra. Lo mejor que podéis hacer es cubriros con esta mezcla de barro. Huang Ye y los demás se pusieron aún más serios. Por seguridad, no les quedó más remedio que armarse de paciencia y usar ramas rotas para untarse el barro negro en la piel. El olor que desprendía era tan fuerte que les hacía llorar. Sin embargo, al atardecer, supieron que Xiao Xuan no les había mentido, así que su resentimiento se disipó. Del bosque que tenían delante empezaron a llegar zumbidos intensos. Aunque aún no habían llegado allí, ya sabían lo que les esperaba. Ni siquiera podían calcular el número de mosquitos por el ruido. Sigamos caminando. Aún queda un buen trecho hasta el próximo alto. Los cuernos ardientes que iban en cabeza no pararon ni un momento, así que los de atrás no tuvieron más opción que seguirles el paso. Más zumbidos venían de los lados. Oían con claridad el zumbido de las alas de los mosquitos batiendo, y les retumbaba en los oídos. Se les erizaba la piel de puro terror. Aunque estaba oscuro y la luz era tenue, aún distinguían las bocas afiladas como agujas de los mosquitos. Eran demasiados. La plaga de mosquitos delante de ellos se extendía por todo el bosque, desde el suelo más bajo hasta las ramas más altas. Todo estaba cubierto de mosquitos. Les impedían ver con claridad. Sin embargo, cada vez que un mosquito se acercaba volando, los esquivaba y no se posaba para picarlos. La preocupación en sus corazones se fue disipando poco a poco al darse cuenta de eso, y por fin pudieron respirar aliviados.
Ya os dije que funcionaba. dijo Xiao Xuan mientras abría camino. Saludos a la gente de Madrid. Espero que estén disfrutando un buen bocadillo de calamares o unas tapas mientras escuchan este episodio. Capítulo 538. Las huellas de los esclavos. El equipo planeaba pasar la noche en una cueva. Habían encontrado esa cueva en una cacería anterior, pero era demasiado pequeña y no servía para guardar presas grandes. Tras comparar las cuevas disponibles, el equipo de caza de los Cuernos Ardientes eligió otro lugar como punto de descanso nocturno y reservó esta para otros fines. Xiao Xuan y su equipo definitivamente no llevarían a esta gente a sus puntos de descanso privados, por lo que solo podían venir aquí. Podían elegir montar sus campamentos aquí. Solo los tontos llevarían a extraños a sus propias bases privadas. Xiao Xuan no confiaba en esta gente. Prepararon algo de leña, hirvieron agua en una olla que acababan de hacer, cocinaron una olla de sopa y asaron algo de carne. En los bosques fuera de la cueva, se oían algunos sonidos chirriantes resonando a lo lejos. No estaban seguros de qué criatura estaba llamando, pero les ponía los pelos de punta. El barro que se habían untado en el cuerpo se había secado y convertido en trozos sólidos sobre su piel. No sabían si encontrarían otra plaga de mosquitos, por lo que no se atrevían a quitarse las escamas de barro. Lo bueno era que el olor del barro seco no era tan malo, así que era más fácil de soportar. Como dice el refrán, la gente se acostumbra a todo con el tiempo. Ya estaban acostumbrados. Al principio, algunos temían que Xiao Xuan les estuviera jugando una mala pasada, al decirles que se untaran una mezcla de excrementos en la piel. Más tarde, descubrieron que esa mezcla de barro provenía de un pozo cerca del arroyo. Dentro del pozo vivía una bestia que se alimentaba de mosquitos. Los mosquitos temían a esa bestia, así que en cuanto percibían ese olor, pensaban que estaba cerca y se mantenían alejados. Una vez que lo supieron, se calmaron y se acomodaron. Lo que no sabían era que muchos animales que iban al arroyo a beber también defecaban en el pozo. Aunque los Cuernos Ardientes parecían serenos por fuera, por dentro se reían a carcajadas. ¿Qué es eso? ¿Qué? Se señaló hacia abajo. Xiao Xuan miró colina abajo. En la noche oscura, luces curvadas brillaban intensamente y se extendían a lo lejos. Había un pequeño río, y esas cosas brillantes eran en realidad pequeñas criaturas que vivían junto al río. Por las noches, solían flotar sobre el río, reunirse cerca de la orilla y emitir luz para atraer a las bestias hacia ellas. Si alguna bestia las tocaba, se pegaban como un pegamento fuerte, y la bestia no podía liberarse. Sin remedio, la bestia era arrastrada al fondo del río y devorada por esas pequeñas criaturas. No te acerques. Esas criaturas se comen a la gente. Dijo Xiao Xuan. No todos los lugares que brillan tienen joyas y gemas. Algunos sitios son extremadamente peligrosos, sobre todo en un bosque como este. Al 15º día, desde que entraron en el bosque, el equipo ya había pasado la zona de caza de los Cuernos Ardientes. Al adentrarse en el corazón del bosque, sabían que debían ser más cautelosos que antes, porque ni siquiera los Cuernos Ardientes tenían idea de lo que les esperaba. Su paso se ralentizó. Xiao Xuan, Duo Kang Mai y los otros dos parecían discutir, pero en realidad los otros 4 solo cubrían a Xiao Xuan. Esa situación en la que los 5 se agrupaban ya era habitual para ellos, así que los demás ya se habían acostumbrado. La gente de las otras 6 tribus no les prestó mucha atención y se reunió para discutir en sus propios grupos. Donde los demás no podían ver, Xiao Xuan ataba nudos rápidamente en una cuerda de hierba. Después de abrir los ojos, Xiao Xuan miró la cuerda de hierba, completamente anudada, e interpretó las pistas de los nudos. Señaló hacia una dirección y dijo: ¿Por ahí?
Justo cuando los cuernos ardientes decidieron la dirección, oyeron una voz algo arrogante que decía: He mirado el cielo y creo que lloverá mañana. Como muy tarde, pasado mañana. No será una lluvia floja, durará 2 o 3 días probablemente. ¿Cuáles son vuestros planes? Xiao Xuan miró al que hablaba. Era un anciano de la tribu Barca Larga llamado Mu Yu. En el camino, les había estado contando sus especulaciones y observaciones del cielo. Hace unos días, también había hablado de eso. Había dicho que no llovería en los próximos 3 días. De hecho, no había llovido de verdad desde que entraron en el bosque. Si acaso, solo unas gotas. La mayor parte del tiempo hacía sol y la temperatura subía. Al ver a la gente de las otras tribus, parecía que confiaban mucho en las palabras de Mu Yu. Los 4 de la tribu Cuernos Ardientes miraron de reojo al anciano sentado allí, fingiendo observar el cielo con profundidad. Y luego miraron a Xiao Xuan. No creían en nadie más que en Xiao Xuan. Xiao Xuan negó con la cabeza. La expresión de Mu Yu se volvió aún más arrogante. Se sentía superior en la observación de fenómenos celestes, y nadie sabía más que él. Tal vez los chamanes de la tribu Cuernos Ardientes tenían habilidades parecidas, pero seguro que no era lo mismo que lo suyo. Los chamanes usaban magia. Lo suyo se basaba por completo en su rica experiencia personal. Además, de todos modos, no había ningún chamán con ellos. La tribu Barco Larga pasaba la mayor parte del año en un barco, siguiendo el curso del río. Por eso, tenían más experiencia que los demás. Observar los fenómenos celestes también era una de las habilidades esenciales para un barquero. Les permitía pronosticar el clima y prepararse con antelación para evitar grandes pérdidas. Cuando por fin tuvieron la oportunidad de lucir sus habilidades, la tribu Barco Larga sintió un gran orgullo y alegría. No importaba lo expertos que fueran los Cuernos Ardientes en sus técnicas del bosque. Probablemente no podían predecir el clima como los Barco Largas. Al menos los Barco Largas no habían oído nada sobre pronósticos por parte de los Cuernos Ardientes en los últimos días. Lo más que podrían hacer era predecir el tiempo del día siguiente basándose en los fenómenos celestes de la noche anterior. También creyeron que lo que Xiao Xuan quiso decir, al negar con la cabeza, era que no podía pronosticar el clima. Las otras tribus discutían un refugio contra la lluvia con antelación y preparaban lo necesario para los próximos 2 o 3 días. No querían seguir viajando bajo la lluvia. Las 4 personas de la tribu Cuernos Ardientes sabían que lo que Xiao Xuan quiso decir, al negar con la cabeza, era: no le hagan caso a este idiota, no sabe de qué habla. No va a llover y tenemos que darnos prisa hacia donde nos guían los nudos. Esta era la primera vez que tenían un gran desacuerdo desde que entraron al bosque. Los Cuernos Ardientes decidieron seguir avanzando en la dirección que indicaban los nudos, mientras que las otras 6 tribus se inclinaban más por acatar las palabras de la tribu Barco Larga y buscar un lugar para resguardarse de la lluvia. Bueno, Xiao Xuan no se enojó, sino que habló con calma y respeto. como esta zona ya está más allá de lo que conocemos, nuestra responsabilidad de guiar ha terminado. Si tienen otros planes para lo que viene después, no nos opondremos. Pero nosotros seguiremos con lo nuestro. Espera, nosotros vamos contigo. Dijo Bu la apresuradamente. Como la tribu Hui había decidido aliarse con los Cuernos Ardientes, no querían retractarse. Además, Gu La en persona sentía que era mejor seguir a los Cuernos Ardientes. ¿Y qué si llovía un poco? Solo se mojarían un poco. Solo le daba pena por sus águilas, que volaban con ellos. No les gustaba la lluvia. La gente de la tribu Mang se miró entre sí. Nosotros también iremos con ustedes.
Nuestra tribu no tiene mucha experiencia en el bosque. Esperamos que nuestros hermanos de los cuernos ardientes nos echen una mano. Dijo que sé. Solo Huang Ye, de la tribu Mang, se quedó callado. Solo aceptó porque sus compañeros de tribu ya lo habían decidido. Aunque estaba de acuerdo con Mu Yu, por las experiencias de los últimos 10 días, sabía que los cuernos ardientes eran un tipo especial de gente. Sus instintos animales eran únicos, y había mucho que aprender de ellos. Como había dicho que en este bosque era mejor aprender a moverse como los cuernos ardientes. Todos en la tribu de las 8 extremidades se miraron entre sí. Al ver que sus amigos de la tribu Mang se alineaban con los cuernos ardientes, seguir a la tribu Barco Larga no les traería nada bueno. En cuanto a alianzas y cooperación, preferían trabajar con la tribu Mang. La gente de la tribu de las 1000 máscaras no dijo nada y simplemente se pasó al lado de los cuernos ardientes. Al verlo, las cejas de Mu Yu temblaron sin control. Cuando la tribu Pluma lo vio, empezaron a dudar de su decisión inicial de quedarse junto a la tribu Barco Larga. Esto no puede ser. La mayoría está con los cuernos ardientes ahora. Con tan poca gente de nuestro lado, seguro que salimos perdiendo. Así que, Gu Zi, el líder de la tribu Pluma, soltó un suspiro, le sonrió a Mu Yu y caminó hacia los cuernos ardientes. La gente de la tribu Barco Larga se quedó muda. Ya ni siquiera tenían opción. Solo sabían que no querían viajar solos. Por eso, con el rostro ensombrecido por el descontento, Mu Yu caminó hacia los cuernos ardientes junto al resto de su tribu. ¿Pero por qué esta dirección? Le preguntó Huang Ye a Xiao Xuan. Porque creo que encontraremos a los esclavos de la ciudad Colina Roca si vamos por aquí. Dijo Xiao Xuan. Mu Yu soltó un bufido desde atrás. No fue muy fuerte, pero la mayoría lo oyó. Xiao Xuan mantuvo la compostura como si no hubiera escuchado esa burla. Siguió abriendo camino. Al día siguiente, el cielo siguió azul. Nubes blancas cruzaban el cielo azul junto al sol abrasador. No había ni rastro de lluvia. Mu Yu se sintió incómodo. El tercer día. El sol seguía brillando con intensidad, abrazando la gran tierra. Mu Yu se sintió aún más incómodo. Mantuvo la cabeza gacha y no se atrevió a mirar a nadie. La gente de la tribu del Barco Largo guardó silencio y fingió ser muda. Al cuarto día, todavía no había rastro de lluvia. Pero nadie se burló de Mu Yu ni de su pronóstico. Después de entrar en el corazón del bosque, no había tiempo para bromas ni burlas. Sentían un peligro mayor y no querían distraerse. Lo que Xiao Xuan no les explicó fue que el clima en el bosque de bestias temibles cambiaba tan rápido que cuanto más se acercaban al corazón del bosque, más difícil era hacer predicciones basadas en las señales habituales. A menos que Yang Sui, de la tribu de la lluvia, estuviera allí. Tal vez él habría podido hacer pronósticos más precisos. La gente de la tribu del Barco Largo. Olvídalo. Su experiencia se había acumulado en condiciones normales y no se podía aplicar realmente aquí. Además, Xiao Xuan sentía que la temperatura, cada vez mayor, ya desafiaba las leyes habituales de la naturaleza, y era difícil de predecir. Incluso si Xiao Xuan aprendiera a observar el cielo, sin la ayuda de su cuerda y su adivinación, no podría pronosticar el clima con precisión. Xiao Xuan no se molestó en explicárselo, porque si lo hacía, ni siquiera le darían una oportunidad a Mu Yu. ¿Quién le mandaba ser tan arrogante? Mientras tanto, los insectos escondidos entre las hojas emitían ruidos con actividad. Xuan, Mai, que estaba en lo alto de un árbol, señaló hacia una dirección. Su rostro mostraba seriedad. Xiao Xuan saltó al árbol y miró en la dirección que Mai señalaba.
No muy lejos delante de ellos, entre los arbustos verdes, algunas figuras grises volaban. Vamos a averiguarlo. Esas figuras grises eran aves carroñeras. Cuando Xiao Xuan llegó, el suelo estaba casi cubierto por una capa gris. Al percibir la presencia de la gente, las figuras grises gritaron fuerte y alzaron el vuelo en bandadas hacia el cielo. La capa gris que cubría el suelo también quedó al descubierto. Había huesos de bestias y otros de humanos. Ya no importaba si eran humanos o bestias. Su apariencia original ya no podía reconocerse. En el suelo quedaban menos de una quinta parte de sus cadáveres originales. En uno de los huesos de la bestia se clavaba el extremo roto de una lanza. Estaba hecha de oro en lugar de la piedra habitual. ¿Estos son los esclavos? Al ver aquello, la gente de las diferentes tribus mostró su alegría. Los cuernos ardientes tenían razón. Habían caminado en esa dirección y encontrado al grupo de esclavos enviados por la ciudad Colina de Roca, tal como se predijo. Capítulo 539. Las tierras verdes exuberantes. Había muchas ramas rotas alrededor, y mientras las aves irrumpían a través de los árboles desde arriba, cayeron más hojas y ramas. Arriba, se abrió un claro de cielo azul, y el sol brilló directamente sobre el suelo. Bajo el clima caluroso y el sol abrasador, el olor a carroña se dispersó, atrayendo a muchos animales carroñeros. Sin embargo, no estaban seguros de si una bestia enorme se había enfurecido en ese lugar momentos antes de su llegada. Además de las plumas grises, las aves carroñeras y algunos insectos voladores, no se veía ninguna criatura más grande. Después de registrar el área en busca de más huellas, el equipo se puso en marcha de nuevo. Ahora que habían encontrado las huellas de los esclavos de la ciudad Colina de Roca, bastaba conseguir esas pistas para completar fácilmente la búsqueda. Después de todo, eran un grupo numeroso. Los rumores decían que la ciudad Colina de Roca había enviado a unas 500 personas, y comparado con toda una tribu o con toda la ciudad Colina de Roca, no era mucho. Pero el hecho de que enviaran de repente a 500 personas desde el desierto hasta ese bosque significaba una enorme inversión. El grupo de Xiao Xuan solo contaba con unas 50 o 60 personas. Al encontrar las huellas de los esclavos, los demás ya no dudaron de los cuernos ardientes. De hecho, se sentían muy afortunados de haber elegido seguirlos. Si hubieran buscado por su cuenta al grupo de 500 esclavos, les habría tomado más de 100 días y aún así, probablemente no los habrían encontrado. Había muchas huellas, pero ya empezaban a desvanecerse. El bosque se recuperaba mucho más rápido de lo esperado, y los cadáveres que habían visto antes, reducidos a nada más que huesos, probablemente desaparecerían al día siguiente. Ni siquiera quedaría un solo hueso. Como su equipo había entrado al bosque, mucho después que el grupo de esclavos, las huellas dejadas por estos habían sido en su mayor parte cubiertas por la recuperación natural del bosque. Así que no pudieron determinar de inmediato hacia qué dirección se dirigían los esclavos. Ahora que lo pensaban, las otras tribus sentían que la sinceridad que pagaron a los cuernos llameantes valía realmente la pena. Al avanzar más allá del rango familiar de los cuernos llameantes, les resultaba mucho más difícil encontrar un lugar para descansar. Había muchos más peligros ocultos e impredecibles contra los que era difícil defenderse. Después de seguir las huellas dejadas por el grupo de esclavos durante 4 días, ya habían perdido 5 miembros de un total inicial de 63. Murieron en el camino por diversas razones. Esta mañana, un miembro de la tribu Bote Largo murió por el veneno de una serpiente. El equipo de rescate llegó demasiado tarde, y la persona fue mordida en el cuello, de modo que antes de que los demás pudieran revisar su herida,
Su cuello ya se había vuelto negro al instante, como si estuviera manchado de tinta. Su piel se pudrió y pronto dejó de respirar. Ya era un guerrero totémico intermedio con una fuerte resistencia a la toxicidad. Sin embargo, no resistió mucho tiempo tras la mordida, y no pudo ni siquiera decir sus últimas palabras antes de morir. La serpiente que lo mordió se escondía en un árbol, y permanecía allí en silencio, como si fuera un objeto inerte, adherido al tronco. Se fundía con el árbol, y solo atacaba cuando la gente pasaba por debajo. La gente de la tribu Bote Largo solía pensar que las serpientes grandes generalmente no eran venenosas, a menos que se tratara de una bestia temible. Pero no era el caso aquí. Había muchos tipos de serpientes grandes venenosas y mortales. Igual que la que mordió a su compañero antes, que tenía un diámetro más ancho que el de un humano, y era extremadamente venenosa. Después de cortarle la cabeza, aún tenía la capacidad de morder a otra persona. Si no hubiera sido por los cuernos llameantes, que actuaron lo suficientemente rápido, la tribu Bote Largo habría perdido 2 personas de una vez. No penséis que estas cosas mueren en cuanto les cortáis la cabeza. Aún pueden atacar, así que tened cuidado. No vaya a ser que ni siquiera tengáis tiempo de llorar. Dijo Xiao Xuan a esa gente. Dado que los cuernos llameantes habían estado en bosques similares, llenos de peligros ocultos, antes de regresar a su tierra natal, la mayor parte del territorio recorrido por el equipo de caza era similar a este, especialmente para el equipo de vanguardia. Ellos tenían que enfrentar más dificultades. Por eso, aunque era la primera vez de Mai y Tuo en esta parte del bosque, aún así pudieron adaptarse rápidamente. Era su primera vez aquí, por lo que no estaban familiarizados con el terreno, y no podían encontrar rápidamente una cueva para descansar. Muchas veces tuvieron que pasar la noche al aire libre o acampar. En los últimos 2 días, pasaron las noches acampando en la cima de una montaña al descubierto. Sin una cueva, solo podían descansar en un lugar protegido del viento, cerca de la ladera de la montaña. Las huellas dejadas aquí probablemente pertenecían al equipo de esclavos que pasó antes de que ellos llegaran. Probablemente ellos también descansaron aquí. Había algunas imágenes talladas en la pared de la montaña. Según el conocimiento de Xiao Xuan sobre las rocas, algunas de esas tallas en las paredes de la montaña habían sido hechas hacía mucho tiempo. Esto era suficiente para probar que antes se habían enviado otros equipos de esclavos a la misma área. Las huellas de los esclavos confirmaban una vez más las suposiciones de Xiao Xuan. La ciudad Colina Roca definitivamente había capturado antes una bestia de rostro verde y colmillos. De vez en cuando se topaban con el cadáver de un esclavo. Algunos habían sido mordidos hasta el punto de que sus rostros no se podían reconocer. Algunos tenían partes del cuerpo incompletas. En un lugar así del bosque, los humanos eran la presa. Al mediodía, 2 personas de la tribu 8 Extremidades fueron al río a buscar agua. Sabían lo suficiente como para no acercarse demasiado al río. Hace unos días, un miembro de su tribu fue arrastrado al río porque se acercó demasiado. Nadie vio que lo arrastró. El clima se estaba volviendo más caluroso, y les resultaba cada vez más exigente físicamente avanzar rápido. Todos sudaban. Aunque las ramas y hojas los protegían del sol abrasador de arriba, aún podían sentir la temperatura cada vez más alta. Su necesidad de agua aumentaba a medida que avanzaban más lejos. Una cuerda fina estaba atada a una concha dura parecida a un coco. Había un agujero del tamaño de un puño excavado en la concha redonda. Una piedra estaba atada a la concha, y juntos fueron lanzados al río a 20 metros de distancia. Con un sonido bloop, la piedra se hundió y se desplazó hacia abajo. El agua del río se filtró por el agujero hecho en la concha. Cuando los 2 guerreros de la tribu 8 Extremidades sintieron que estaba casi llena,
tiraron de la cuerda atada a la concha e intentaron recuperar su botella de agua llena. Mientras la concha redonda llena de agua emergía y era izada al aire, una figura de casi 2 metros de altura salió disparada desde atrás y mordió la concha, llevándosela de nuevo al río. El agua salpicó hacia arriba, mientras la figura desaparecía en el agua. Los 2 guerreros que habían ido a buscar agua pudieron oír el crujido de la concha mientras la criatura la tragaba. Sin embargo, esto ya era algo habitual para ellos. Tras un leve sobresalto, intentaron usar el mismo tipo de concha para obtener agua de nuevo, y esta vez lo consiguieron. La criatura no mordió. La próxima vez podrías probar con un hilo más resistente. Incluso podríamos pescar, dijo Xiao Xuan mientras observaba las ondas en la superficie del río. La figura que acababa de saltar hacia arriba parecía un lagarto sin extremidades. Podría ser un tipo de pez del río. El guerrero de la tribu de las 8 extremidades lo pensó. Xiao Xuan tenía razón. Si usaban un hilo más fuerte, podrían sacar a la criatura si mordía el cebo, y esa sería su cena para la noche. Si no podía arrastrarla él solo, podría pedir ayuda a los cuernos llameantes. De todos modos, ellos eran mucho más fuertes. La tribu de las 8 extremidades era rica en seda de araña. Producían todo tipo de sedas e hilos. Después de procesarlos, algunas de estas sedas e hilos se usaban para hacer ropa, mientras que los más resistentes servían para tejer redes para cazar presas. Para los miembros más jóvenes del equipo, esta era una experiencia rara, incluso más inolvidable que la anterior en el desierto. No solo tenían que seguir el rastro de los esclavos, sino que también debían buscar comida y agua. A veces, incluso tuvieron que pelear contra un oso para poder dormir en una cueva por la noche. Era mucho más seguro dentro de una cueva que en el bosque de noche. Cuando buscaban un lugar para pasar la noche, se toparon con un oso que intentó pelear con ellos. No ganaron porque el oso gigante era demasiado astuto y ni siquiera quería salir de la cueva. No importaba lo que hicieran, el oso se quedaba dentro y no se movía ni un centímetro. Si lograban sacar al oso gigante de la cueva, podrían ganar solo con su número. Incluso podrían convertir al oso en su cena. Pero si el oso no salía, no podían hacer mucho. La gente no podía entrar, y el oso aprovechaba al máximo la cueva para protegerse. Incluso trabajando juntos, no lograron sacarlo. Una vez, el oso gigante hasta rugió contra KC y otros cuantos. En ese momento, el oso probablemente había comido algunos peces, porque su rugido traía un hedor a pescado repugnante. Cuando KC y los demás regresaron, traían ese olor encima. Sin embargo, no estaban seguros si era la saliva del oso o el olor, pero cada mes que eran emboscados por bestias, QC y los demás manchados con la saliva no eran atacados. Tal vez esa fue una suerte especial para ellos. Habían pasado otras mediodía, y cuando el equipo cruzó otra montaña, decidieron descansar. ¿Qué pasa? Preguntaron Duo Kang y varios otros, al ver a Xiao Xuan mirando a lo lejos desde lo alto de una roca. Xiao Xuan señaló hacia adelante. ¿Notan alguna diferencia? ¿Diferencias? Duo Kang y los demás miraron en esa dirección. Hay muchas montañas, No solo eso, las hojas de enfrente son muy diferentes. dijo Xiao Xuan pensativo. Ahora que lo dices, también veo que esas hojas parecen húmedas y bien regadas. Duo Kang se tocó la barbilla y luego extendió la mano para arrancar una hoja de un arbusto cercano. La observó con atención. Tal vez era porque el clima estaba seco y habían pasado muchos días sin lluvia. La mayoría de esas plantas estaban marchitas y secas. Las hojas, en las puntas de las ramas,
parecían mustias. Sin embargo, en esa dirección, aunque estaba solo a una distancia, era evidente que las plantas allí eran notablemente más verdes y vivas. Aunque no podían distinguir qué plantas eran, captaban la atención. Incluso con el sol brillando de lado, seguían luciendo brillantes. En un día especialmente caluroso como este, ver la frescura verde al otro lado de la montaña hacía que la gente se sintiera renovada. Era como si pudieran hidratarse, solo con mirarla. Oigan, miren, hay humo por allá. La voz de Mai reunió al resto del equipo, y todos miraron en la misma dirección. Son los esclavos. Tiene que ser. Por fin los alcanzamos. Exclamaron los del equipo. Xiao Xuan miró la montaña de allá y dijo. Quizás lo que buscan está en el bosque de enfrente. El equipo se quedó en silencio de repente, y más de 50 pares de ojos se volvieron hacia Xiao Xuan. ¿El anciano Xiao Xuan quiere decir que eso está aquí? Preguntó Huang Ye. En el camino, había visto lo suficiente y había ganado suficiente respeto por los cuernos ardientes. Su actitud hacia ellos había cambiado definitivamente. Especialmente hacia Xiao Xuan. Cuando Huang Ye les hablaba, usaba el título de anciano para mostrar su respeto por ellos. Sin embargo, a Xiao Xuan no le importaban esas cosas. No le importaba si los demás lo aprobaban. En ese instante, Xiao Xuan miró el bosque frente a ellos y pensó en lo que sabían sobre la bestia de rostro verde con colmillos. Había más montañas adelante y probablemente más agua también. A primera vista, transmitía una sensación de tranquilidad. Era una parte especial del bosque de bestias feroz y había una gran posibilidad de que la bestia de rostro verde con colmillos estuviera realmente allí. Capítulo 540. La aldea oculta en la montaña. En un lugar rodeado de montañas, se oían sonidos de actividad humana provenientes de casas de madera recién construidas. Estas casas de madera habían sido construidas recientemente, y los cortes en la madera aún estaban bastante frescos. Con filas de casas de madera dispuestas en tal lugar, parecía una aldea montañosa, oculta, en una ubicación inaccesible. Se habían erigido postes de madera gruesos, de más de 10 metros de altura, en la periferia de la aldea, que actuaban como una pared para bloquear a algunas bestias pequeñas. En la torre alta, había 3 esclavos bronceados que estaban de pie allí, mirando en 3 direcciones diferentes. En el espacio abierto, había un montón de huesos que antes pertenecían a una bestia gigante, arrojados allí, y el hueso animal blanco sin carne, que había sido diseccionado, ya no era reconocible. Solo quedaban los orificios donde pertenecían los ojos y las fosas nasales, indicando que se trataba de la cabeza de una bestia gigante. Los huesos, cuernos y dientes de bestias, aptos para forjar armas, habían sido desmontados, y se oía por todas partes el sonido de huesos siendo molidos y afilados. Aunque estos esclavos habían traído principalmente armas de bronce, habían agotado la mayor parte de su suministro. Bajo tales condiciones limitadas, solo podían reparar algunas armas de bronce que no estaban gravemente dañadas. Si estaban más allá de la reparación, solo podían desecharlas. Sin armas, era imposible sobrevivir en un lugar lleno de bestias feroces y peligros. Los huesos, cuernos y dientes de bestias eran más convenientes que las armas hechas de piedra. Los esclavos encargados de pulir y moler los huesos caminaban de un lado a otro con varias herramientas y parecían muy ocupados. En contraste con estos movimientos, había un área abierta rodeada de casas de madera. Nadie se atrevía a correr por allí ni a hablar en voz alta. Había un montón de leña ardiendo en el área abierta, y carne de bestia asada, adherida a huesos, ardía sobre el fuego. La grasa de la carne goteaba al fuego, produciendo un sonido chisporroteante. Un hombre de mediana edad de piel relativamente clara estaba sentado junto al fuego.
Los otros esclavos llevaban ya sea sacos raídos o pieles de animales manchadas de sangre, pero este hombre de mediana edad vestía ropa muy limpia. También era de lino, pero estaba tejido de una manera mucho más intrincada, y su calidad era obviamente superior. Además de los rasguños apenas perceptibles en las esquinas de su camisa, su ropa no tenía agujeros en absoluto. El hombre de mediana edad fruncía el ceño, y sus cejas arrugadas se apretaban más mientras miraba un dibujo en un pergamino hecho de piel de animal. Había algunos dibujos simples en el pergamino. Los triángulos verde oscuro representaban montañas, y las figuras verdes amorfas eran otras áreas del bosque. Entre estos verdes, una línea amarilla arenosa se extendía a través y terminaba en un lugar. Esto era un mapa simple. La línea en el mapa era su ruta de viaje. En un extremo de la línea estaba donde entraron al bosque, y el otro extremo era donde se encontraban ahora. Convencido de que no se había equivocado de dirección, las arrugas entre las cejas del hombre de mediana edad se apretaron aún más que antes, profundizándose los pliegues. Varios esclavos veteranos que estaban a su lado agacharon la cabeza. Solo se atrevían a prestar atención, mirándolo de reojo al hombre sentado en la piedra. Sabían que estaba de mal humor y no se atrevían a decir nada. Temían que las palabras equivocadas hicieran explotar su ira. Tiene que estar aquí, no hay error, Murmuró el hombre de mediana edad sentado en la piedra. Las malas hierbas que crecían debajo de él se aplastaban y hundían hacia abajo mientras el pie del hombre pisaba continuamente el suelo, impulsado por sus emociones fluctuantes. Los esclavos de pie, junto a él, agacharon aún más la cabeza. El olor a carne impregnaba esta aldea. Los esclavos que vigilaban o se ocupaban en todas partes, olfateaban el aire. El olor a carne los cautivaba y estimulaba la secreción de saliva. Pero por mucho que quisieran mirar en esa dirección, tenían que girar la cabeza a regañadientes y concentrarse en su trabajo. No se atrevían a mirar en otra dirección. Mientras tanto, un grupo de unas 20 personas regresó de afuera, cada uno cargando o arrastrando pequeñas presas que habían cazado. El hombre de mediana edad que miraba fijamente el mapa, levantó de repente la vista y fulminó con la mirada al equipo que acababa de regresar. Los miembros del equipo que lo vieron mirar, apartaron rápidamente la vista. No se atrevían a mirarlo a los ojos. El hombre de mediana edad con el pergamino en la mano estaba lleno de expectativas. Al ver que no traían lo que quería, el brillo de excitación en sus ojos se apagó, y lo que siguió fue su ira que crecía rápidamente. ¿Todavía no lo han encontrado? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no podemos encontrarlo? Los ojos del hombre de mediana edad se enrojecieron de ira. Movió los brazos y estuvo listo para arrojar el pergamino al suelo. Pero antes de hacerlo, se detuvo. En cambio, pateó el suelo con fuerza. El pergamino no debía ser arrojado. Era su único sentido de orientación y guía. Aunque estuviera furioso e infeliz, solo podía patear la hierba bajo sus pies. Las malezas que crecían por encima de sus rodillas fueron aplastadas una tras otra por sus pasos. ¿Por qué desquitas tu ira con la hierba si no puedes encontrar a la bestia de cara verde con colmillos? Dijo una voz perezosa. El hombre de mediana edad, que sostenía el pergamino, oyó esa voz y miró de reojo con furia. Ni siquiera se molestó en girar la cabeza. Se volvió hacia el esclavo que estaba a su lado y gritó: Sigan buscando hasta que lo encuentren. Si no lo encontramos, ninguno de ustedes regresará. Al oír que no podrían regresar, los esclavos se entristecieron en lo más profundo de su corazón, pero no se atrevieron a desobedecer. Los que acababan de volver comieron algo rápidamente y volvieron a salir a cazar. Los esclavos, que pulían los cuernos y huesos, trabajaron aún más rápido. Para muchas personas, el desierto
Era un lugar mortal, con el clima seco y ventoso. Era raro ver siquiera un punto verde. El desierto desolado hacía que la gente quisiera huir solo de oír hablar de él. Pero para este grupo de esclavos, aunque el desierto tenía menos comida que estos bosques llenos de árboles y bestias, ya estaban acostumbrados a la vida en el desierto. Muchos de los miembros del equipo pertenecían a familias que habían sido esclavos por generaciones, y su naturaleza servil estaba grabada profundamente en sus huesos. No sabían hacer nada más que ser esclavos. En su corazón, el desierto de la ciudad de la colina de roca era su hogar, su amo y su religión. No poder regresar equivalía a matarlos. Ahora que la ciudad de la colina de roca se había convertido en el rey del desierto, los esclavos sentían un orgullo aún mayor y eran más leales que nunca. Estos esclavos enviados estaban todos dispuestos a morir por la ciudad de la colina de roca, por lo que su lealtad nunca fue puesta en duda. Las 500 personas enviadas habían encontrado muchos peligros en el bosque, y en el camino, sus bajas totales ya superaban el centenar, contando muertos y heridos. Afortunadamente, ya habían encontrado su destino final marcado en el mapa. El problema era que llevaban días buscando su objetivo, y aún no lo habían encontrado. El hombre de mediana edad regresó y se sentó de nuevo en la roca junto al fuego. Estaba de mal humor por la frustración. Le daba vergüenza volver sin encontrar a la bestia de cara verde con colmillos, pero no tenía más remedio. No podía poner las montañas patas arriba para buscarla. Tras tomar unas cuantas respiraciones profundas, el hombre de mediana edad no pudo evitar preguntar. Bandido 4, ¿cómo va la situación por tu lado? No la encontramos. Esas palabras dichas con ligereza reflejaban la actitud de esa persona. Estaba completamente indiferente y sin prisa. Parecía tan cómodo como si estuviera jugando un juego. Parecía estar disfrutando su tiempo allí. Entonces, ¿por qué no la estás buscando? Fue como si el hombre de mediana edad lo dijera entre dientes apretados. Realmente no entendía por qué Shishu había pedido ayuda a los bandidos. ¿Qué más podían hacer estas personas, además de robar? ¿Comer? Si fuera tan fácil de encontrar, la ciudad de la colina de roca no habría hallado solo 3 en cientos de años. Acierto, Shishi. El bandido 4 recordó de repente algo. Hay miembros de tribus siguiéndonos. Para el bandido 4, su identidad de bandido los distinguía de los demás. No eran ni esclavos ni miembros de tribus, y estaba muy satisfecho con su estatus de bandido. Se veía a sí mismo un poco por encima de las tribus comunes, así que cuando hablaba de tribus, solía referirse a otras tribus, y no a los bandidos. ¿Miembros de tribus? ¿Tan pronto? Shishi no esperaba que los miembros de tribus los alcanzaran tan rápido. ¿También vienen por la bestia de cara verde con colmillos? En realidad, no tienes que preocuparte por ellos. Tal vez incluso nos ayuden a encontrar a la bestia de cara verde con colmillos. Al oír esto, los ojos de Shishi brillaron, pero se quedó en silencio. Estaba de acuerdo con el bandido. No habían avanzado nada en tantos días. Quizás esos miembros de tribus terminaran encontrando alguna pista nueva. Tras comer la carne de la bestia, el bandido no se quedó mucho más tiempo. Salió del campamento hacia el bosque denso, y los guardias solo pudieron fingir que no lo veían irse. En el bosque, el calor del clima caluroso fue reemplazado por la humedad del aire. Bajo las ramas que bloqueaban el sol, una brisa suave barrió el bosque, trayendo consigo una frescura refrescante. El bandido 4 caminó hacia el bosque. La mayoría de las malezas en el suelo le llegaban a la cintura, y parecía estar engullido por un océano verde. Aquí no había esclavos cerca. ¿Y bien? Preguntó el bandido 4. A 5 pasos de él, en el tronco de un gran árbol,
El contorno indefinido de una figura se hizo lentamente visible. No he oído nada. Dijo la persona en el árbol con voz dubitativa. Los esclavos solo sabían que venían a buscar algo, y nada más. Pero una cosa era segura, Sisi se estaba poniendo ansioso. ¿Qué podía hacer con la bestia de rostro verde y colmillos? No lo sabremos si Shishi no nos lo dice. Pero por ahora, no necesitamos hacer nada. Siempre que el grupo de esclavos o los hombres de la tribu encuentren a la bestia de rostro verde y colmillos, nos conviene de cualquier manera. Entendido. Dicho eso, el hombre saltó del tronco del árbol y se marchó. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de la vista. Un ciempiés de piel verde oscuro se irguió de repente en medio del campo de hierba espesa. Sus afilados dientes, en forma de tenazas, se extendieron en un ángulo antinatural. Se lanzó en emboscada hacia el bandido, pero en el instante siguiente, el bandido que estaba allí desapareció en el aire. El ciempiés, en pleno ataque, se estrelló contra el suelo, fallando a su presa. Las dos antenas en forma de vara en su cabeza giraron rápidamente de izquierda a derecha, detectando a su presa. Al cabo de un rato, no detectó nada, y finalmente renunció a su presa anterior. Se hundió en el suelo, y desapareció en el campo de hierba espesa. A lo lejos, la brisa que soplaba sobre el campo de hierba creó olas en la cima de la hierba y las hojas. Las olas fluyeron en una dirección, barriendo el campo, y finalmente se fueron como habían llegado. Parecían ondas en la superficie de un lago. Las olas se debilitaron, y pronto se calmaron. El bosque volvió a su estado de quietud original.